Hola de nuevo, bienvenidos a la segunda mesa de conversación de sesgos narrativos de los cuerpos. En esta mesa se llama Desobedecer el cuerpo, genes y expresiones. Y pues bueno, yo estoy un poco entusiasmada porque vamos a comenzar a experimentar las conversaciones inter o transdisciplinarias. Y pues gracias a Ana María y a David que aceptaron estar en este espacio, voy a presentar a los invitados. Ana María Martínez de la Escalera es maestra y doctora en filosofía por la UNAM. Se ha dedicado a la teoría crítica, la estética contemporánea y los estudios de género y feminismo. Desde 1998 coordina una investigación sobre las políticas de la memoria y las tecnologías de la repetición bajo el título de Seminario de Alteridad y Exclusiones. En 2004 integra la cuestión del feminismo y los estudios de género a su campo de investigación. Este año es corresponsable de un proyecto de investigación sobre las relaciones entre retórica y filosofía en los estudios del discurso. Ha publicado libros propios, 300 artículos y capítulos en libros colectivos y coordinado más de 20 libros colectivos transdisciplinares desde inicios de sus investigaciones. Es profesora de Estética y Teoría del Arte en la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Bueno, a ver, un segundo porque aquí es un error. David Romero es licenciado en Investigación Biomédica Básica desde 1983 por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una tesis dirigida por Fernando Bastarrachea sobre la clonación en vivo de mutaciones en el operón GLN-ALG de Escherichia coli. Su tesis de maestría en ciencias por la UNAM en 1986, dirigida por Guillermo Dávila, se enmarcó en la genética molecular del metabolismo nitrogenado en Neurospora grasa, identificando el gen estructural para la GOGAT en este organismo. Recibió también el doctorado en Investigación Biomédica Básica por la UNAM en 1991, trabajando con Guillermo Dávila en la investigación de los mecanismos causantes de la formación de rearreglos genómicos de Rhizobium epi. Este trabajo fue distinguido con el premio Weizmann a la mejor tesis doctoral en las ciencias naturales en 1991. Otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y la Asociación de Amigos del Instituto Weizmann. Desde 1986 es miembro del cuerpo de investigadores del Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, CIF-UNAM, que a partir de 2004 se convirtió en el Centro de Ciencias Genómicas. Actualmente es investigador titular C y responsable del programa de Ingeniería Genómica en el Centro de Ciencias Genómicas, CCG, en el campus Morelos de la UNAM, Cuernavaca. Es miembro fundador tanto del CIFN como del CCG. Pues, bienvenidos. Si ustedes quisieran, a lo largo de la... Recuerden que esta es una conversación, tenemos algunas preguntas para ir enmarcando un poco la conversación, pero evidentemente si a lo largo de ella surge, digamos, alguna pregunta entre ustedes o algún comentario, pues es bienvenido. Y quienes nos están siguiendo en el streaming, por favor, siéntanse en la libertad de dejar sus comentarios o preguntas en los comentarios del streaming. Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta para Ana María, que sería, ¿qué implica colectivamente decir el cuerpo? Bueno, primero muchas gracias, María, porque me habías invitado y finalmente estoy aquí, ¿no? Y me da gusto, porque me da gusto que podamos conversar. La idea sería esa, ¿no? No una conversación únicamente para elaborar un diálogo, en este caso entre los tres, sino porque la conversación abre las puertas a modificar algunas ideas que uno tenía o preconcebidas o muy o demasiado trabajadas o demasiado congeladas. Entonces siempre es bueno conversar con alguien que viene de disciplinas tan distintas a las que uno ha practicado a lo largo de su vida. Entonces estoy encantada de estar aquí. Ahora, con respecto a tu pregunta sobre cómo se dicen los cuerpos colectivos, creo que estamos habitando últimamente una ciudad donde los cuerpos colectivos se han lanzado al espacio público, y entiendas espacio público no únicamente las plazas, las calles, sino también los espacios de los medios, por ejemplo, las redes sociales, etcétera. Estos cuerpos colectivos han insistido en hacerse presentes
y hacerse presentes, y esto me parece muy interesante y tiene que ver con tu pregunta, a partir de un ejercicio de autonombrarse, es decir, un ejercicio donde ellos o ellas o ellos, los cuerpos como los queramos llamar, deciden nombrarse siguiendo su propia historia, siguiendo su propio deseo, y ahí habría que incluir, es un decir lleno de imaginarios y lleno también de inconsciente. Esto es otro tema sin duda. La pregunta era sobre el decir, y uno piensa que el decir, aunque hay un decir inconsciente o imaginario, sin duda el decir es y sobre todo en el terreno de lo colectivo, es un decir que aspira a ser propositivo, a ser visible lo que hasta el momento en términos sociales no lo era. Creo que a resultas de este decir los cuerpos en su propia lengua o en las propias lenguas, y aquí yo podría incluir, ¿por qué no?, algunas comunidades indígenas que desde los años 90, como los zapatistas, se hicieron presentes en la historia de México y lo hicieron en sus propios términos y en sus propias lenguas. Entonces tenemos una amplia historia detrás donde los cuerpos se dicen en varias lenguas, en lenguas alternativas, reinventando nuevos vocabularios para decir lo corporal, y me falta agregar quizá no solo un aspecto, digamos, político, que era un poco a lo que estaba haciendo referencia, sino artístico, sin duda, en la práctica artística. Los cuerpos también últimamente se quieren decir en colectivo, es decir, no es el cuerpo que aspira de una manera un poco egocéntrica a hablar en primera persona del singular, sino que es un cuerpo que busca el entre de los cuerpos, y ahí, y quizá también haciendo uso de la conversación o del diálogo, aprender a decirse mutuamente, y al hacerlo, el cuerpo individual parece que encuentra maneras nuevas para llamarse a sí mismo. Y llamarse es describirse, representarse, pensarse, criticarse, pero sobre todo ponerse en evidencia, ponerse ante los ojos, los oídos y el cuerpo de todos los demás. No sé si te parece, María, que contesté cuál era la pregunta. Bueno, no habría una forma correcta de hacerlo, pero sí, como un poco, porque también creo que esto que ocurre con la genómica, como por ejemplo querer decir el genoma del mexicano o el genoma del indígena, ¿qué implica, o sea, cómo se atraviesan esas singularidades con con el cuerpo colectivo, ¿no? O sea, es decir, que además ese cuerpo colectivo pues tampoco es el mexicano, ¿no? Sino que existen una singularidad de cuerpos, tan solo en México, ahora pues bueno, toda la demás alteridad que existe pues en el mundo. Entonces por eso me parecía como importante comenzar a pensar esta parte de los cuerpos colectivos. Y pues bueno, la conversación puede seguir y podemos ir trayendo como partes de las primeras preguntas, no hay un orden. Pero si les parece bien, vamos con la segunda pregunta para David. En las últimas décadas, ¿cómo ha cambiado la narrativa sobre el cuerpo desde la genética y la genómica? Esta pregunta la formulamos un poco pensando en que el Centro de Ciencias Genómicas en realidad tiene poco tiempo de vida, ¿no? La propia disciplina de las ciencias genómicas, no solo en México, sino a nivel mundial. Todos los lugares por los que ha pasado, algunos no muy, no muy, como diría, no muy afortunados como la frenología, ¿no? Entonces, en la experiencia de David, que también él no está formado como un genómico, ¿no? Sino que en realidad hay una historia de su formación, ¿cómo ha ido viviendo como de pronto este proceso? Gracias, María. Gracias por la invitación y sobre todo también gracias a las personas que comparten su tiempo con nosotros como para discutir sobre este tipo de aspectos. Estaba oyendo a Ana María y fíjate que me puse un poco nervioso porque sí, efectivamente, la visión del cuerpo desde el punto de vista de las disciplinas científicas, sean estas genética, fisiología, inclusive evolución, tienden a ser versiones muy cortadas.
Es uno de los problemas de conducirse en áreas altamente especializadas. Hay un cierto reduccionismo en la manera de verlas, en el cual vemos solamente un aspecto y después aspiramos a que esto se integre en una noción un poco más completa. Eso pasa en todas las áreas científicas y ha pasado particularmente en la genómica, pero también en la genética, que es su antecedente primordial. En ese sentido, la genética tiene ya más de un siglo de historia, ya deberíamos de aprender algo, pero la noción de cuerpo en un principio estaba limitada por ese punto de vista reduccionista. Los primeros genetistas aspiraban a entender el cuerpo diciendo, es el producto de un programa en el cual, teniendo estos genes, debería de ocurrir este resultado, la formación de este cuerpo con estas propiedades y capacidades. Era completamente individual y los cuerpos se veían casi como la condena que recibían a través de los genes. Si tú tienes un cierto conjunto génico, ciertas variaciones de genes, no tienes de otra más que ser estructurado de esta manera. Es una visión pues, completamente maquinal y tiene antecedentes filosóficos importantes al respecto, pero desde luego no es una visión correcta. Tuvo que pasar una buena parte del siglo XX como para ir integrando una visión un poco más flexible de las relaciones entre genes y la formación de un cuerpo. Tuvo que pasar la intervención del ambiente como uno de los determinantes tal vez importantes. Más importantemente, aparece la cultura también como un determinante como para nuestras actividades, no solamente las fisiológicas, sino también las conductuales. La noción actual ha incorporado muchos más elementos de los que incorporaban los genetistas originales. Desgraciadamente, algunos genómicos se quedan también con esa noción de genes como condena, genes como destino, lo cual creo que es ciertamente limitado. Otros ya incorporan los aspectos que estamos hablando, cultura, sociedad. Algo que persiste todavía en el campo de genética y genómica, pero también en otras áreas de biología, es considerar a los cuerpos como desexualizados. A menos que trabajen en biología de sexo, aparentemente da igual ser hombre que mujer, cosa que en realidad no es el caso. Ahí hay una gran carencia de estudios en los cuales estudien las relaciones entre el genotipo, el contenido genético que hay, y su expresión como fenotipo, tanto para el caso como de hombres como mujeres, y cómo puede ser perturbada esa por influencias ambientales. Tanto cuanto vergonzoso, pero tiene que incluirse esa parte definitivamente. Ya ocurre en otras áreas, como por ejemplo en farmacología, en la cual se sabe claramente que la respuesta a ciertos medicamentos va a ser diferente dependiendo de si es un hombre o si es una mujer. La propensión a desarrollar efectos colaterales puede ser también diferente. Si es cierto en la farmacología, ciertamente lo es también en la genética. La visión ha evolucionado a una un poco más rica. No genes como condena, genes, variantes génicas como posibilidades. Posibilidades que se materializan de diferentes maneras dependiendo del ambiente, que en el ambiente ahí estamos metiendo una gran cantidad de cosas, dependiendo de la historia previa y dependiente también, sobre todo en los aspectos conductuales de cultura. Nos estamos moviendo a una nueva etapa. Genes, la genómica, como una expresión de la diversidad en las poblaciones humanas. Un punto que tampoco se analizaba en el principio de la genética. Se empezó a analizar tímidamente, pero no teníamos ni idea de cuán diversos podíamos ser. Ahora, a pesar de ser diversos, a pesar de existir esa diversidad, eso no quiere decir de que haya superioridad de algún grupo humano con respecto a otro. Otro punto negro en la historia de la genética. Pues como ven, la historia se ha ido moviendo con el paso de los años, de ser una completamente reduccionista a ser una que cada vez amplía más su visión. Esperemos que esa tendencia no decaiga. Gracias, David. Pasaría a la siguiente pregunta. Ana María, ¿pueden las aproximaciones científicas al cuerpo enajenarlo o al menos determinar las relaciones de un cuerpo con otro? Esto lo pensaba porque hace unos años, por ejemplo, estuviste en un foro donde se hablaba de descubrimiento y de invención.
Entonces, a veces por ejemplo, desde la física se defendía una noción de descubrimiento, y tú hablabas de esta noción de invención como desde otro lugar, que no es como esta eureka científica. Y en este mismo sentido, yo me preguntaba lo estoy pensando a partir de este texto que escribiste sobre formas de decir el cuerpo, y me preguntaba ahí de qué manera podríamos hablar o de qué manera podríamos plantear y por qué sería importante hablar de esta posible enajenación de la ciencia sobre los cuerpos. Sin duda estás utilizando un término que utilicé en el texto de cómo decir estas modalidades de cuerpo. Pero hoy, quizá no utilizaría exactamente ese término, ese concepto. Sin embargo, dada a tu pregunta, quisiera yo como conectarla con lo que David nos acaba de decir. Me pareció sumamente importante viniendo de alguien que practica la ciencia desde hace mucho tiempo, que admita, siempre es importante que las y los expertos admitan que a veces ser experto implica una especie de clausura de ciertas discusiones y la importancia de conversar. No solo porque la función en última instancia de las ciencias y finalmente de la objetividad que ellas estudian tendría que ver con mejorar las experiencias humanas y las experiencias de los vivientes, porque eso seguiría siendo abstracto, ¿no? Sino también por una especie de ética del mismo profesional o de la misma profesional, que se dan cuenta que el poder establecer conversación con otras y con otros permite que uno siga modificándose a sí mismo. Yo creo que un cuerpo, una subjetividad que está viva, implica siempre un devenir determinado, tiene que seguir pensándose de otra manera, incluso en contra de lo que ha pensado durante los pasados años, ¿no? Sin importar el número de años. Pueden ser muy pocos, puede ser 1 año, 2 años, pensando un poco en lo que la pandemia nos dejó, ¿no? Que nos obligó a repensar una cantidad de cosas, pero a veces puede ser poniéndose en relación uno mismo con otros tiempos más lejanos. Fíjate, con respecto a tu pregunta, María, yo quisiera conectarla repreguntando a mi vez, que quizá David puede asumirlo como pregunta o no. En toda la exposición que hizo me interesó meter una cuestión como para acalorar la discusión, ¿no? Para subirla un poco en términos de temperatura. ¿Nos hacemos cuerpos o nacemos cuerpos? Pero en relación con las mujeres y los hombres. Fíjate, dijiste la importancia de darnos cuenta, en el caso de la farmacología, si mal no recuerdo, que los medicamentos funcionan distinto en cuerpos de hombres y en cuerpos de mujeres. Entonces yo voy a meter el asunto de género y el asunto de sexo para crear la discusión. ¿Hasta qué punto esta defensa de la diversidad, como tú decías, que me pareció muy importante, no debería también ampliarse en la búsqueda de la diversidad de los cuerpos? Por ejemplo, la genómica no ha aprendido de los cuerpos trans que están medicados, que están operados, pero que nos abren la posibilidad de pensar si nacemos hombres o mujeres o nos hacemos por el camino hombres y mujeres, y quizá no únicamente hombres y quizá no únicamente mujeres. Y esto lo digo porque algunos estudios, sobre todo en el terreno de las neurociencias, sobre todo algunas mujeres, estarían intentando plantear que no habría esta idea de que hay un cerebro masculino y un cerebro femenino. Y en ese sentido, tú podrías extender esta crítica también a tu planteamiento genómico, es decir, no hay para la genómica cuerpos acabados de mujer y acabados de hombre, sino la posibilidad también de devenir otro tipo de cuerpos, aunque el sexo esté presente, es decir, ciertos órganos
Yo siempre he estado interesada en la idea de que mutación en términos de teoría de la evolución, la clásica, la darwiniana, aunque ha sido interpretada de muchas maneras sin duda, implica que las mutaciones no están prefiguradas o predeterminadas evolutivamente, como se ha leído mal, creo yo, el evolucionismo, sino que implica de verdad el azar, la contingencia de ciertos encuentros, choques, relaciones, entre muchas cosas, ¿no? Pero fíjate, una de estas relaciones podría hacernos pensar que muchas y muchos de nosotros nos podemos hacer otros a lo largo de nuestra vida, lo cual significaría que la constricción que ha significado ser hombres o mujeres no es tan, como tú decías, y me gustó mucho que utilizaras el término, no es una condena, porque estás introduciendo una especie de terminología o jurídica, condena, algo punitivo, pero por otro lado condena con todo lo que significa teológicamente o religiosamente. Ninguna de las dos cosas podríamos aplicarla a la genómica, ¿no? Y al genoma mismo. Entonces, en ese sentido, ¿cómo verías tú esta cuestión específicamente en relación con hombres y mujeres? ¿O habría de verdad la posibilidad de devenir otras y otros o otres a lo largo de una vida, aun cuando puede haber ciertas condiciones de posibilidad? Estas condiciones de posibilidad estarían en el genoma, pero sin duda hay otras mezclas, ¿no? Hay otras relaciones que pueden hacer que de verdad, como quería, por ejemplo, Simone de Beauvoir, en el siglo pasado, que decía, no nacemos mujeres, nos hacemos mujeres. Pero lo decía incluso en un sentido preocupante, nos hacen mujeres, nos hacen dependientes, ¿no? Nos hacen tributarias de una serie de controles y vigilancias, pero también podríamos rescatarlo por el lado libertario, nos hacemos mujeres de otra manera. Igual que nos podemos hacer hombres de otra manera, o especialistas o practicantes de este o este otro saber específico. Podemos aspirar a una cierta autonomización, tanto del pensamiento como de nuestros cuerpos. ¿Qué opinas, David? Que está muy interesante. Fíjate que es una de esas preguntas que lo que hacen es precisamente abrir la visión de uno. Solemos ver sexo como una cuestión biounívoca, hombres, mujeres. Pero como que ahí también estamos ignorando la profunda diversidad que puede existir dentro del fenotipo. Básicamente, si tenemos pene, testículos, somos hombres. Si carecemos de ella, o si tenemos más bien una vagina, un útero, somos mujeres. Pero ¿qué pasa con toda la variación que puede haber en niveles de hormonas sexuales? Que es una bastante elevada, que puede afectar el fenotipo. Eso no es una cuestión que sea exclusivamente genética, es una cuestión que puede ser también ambiental. Se conoce de sustancias en el ambiente que pueden modular los niveles de hormonas masculinas y femeninas. Y en ese sentido, en lugar de hacer solamente dos categorías, empezamos a hacer una categoría muy amplia que podría tener hasta traslapes. Genéticamente se conocen de ejemplos en los cuales, por ejemplo, nace alguien que es una mujer, su apariencia es de mujer, pero resulta ser que tiene los cromosomas sexuales de un hombre. La razón por la cual ocurrió eso, tener cromosomas sexuales de un hombre y ser una mujer, es que si bien se está produciendo testosterona en esas individuos, en la práctica, la testosterona no es sentida por el cuerpo. Hubo una mutación completamente aleatoria, como decía Ana María, en la cual en ese momento ya no se reconoce la testosterona y por ende no puede hacer los efectos. Apariencia es completamente femenina, perfectamente femenina, y desde mi punto de vista tiene que tratarse como la persona desee ser identificada. Si es como mujer, si es como hombre. Pero ahí claramente la apariencia física no corresponde con la apariencia genética, si hay un nivel de decisión. Resumiendo, hay diversidad en lo que serían las diferentes categorías. No es una categoría cerrada, única, sin traslapes. De hecho, pueden ocurrir traslapes. Alguien que esté interesado en ese tema, hay un libro excelente de Hélène de Mourad-Dreger que trata acerca de todas las situaciones intersexuales y lo variables que puede ser, inclusive con doble fenotipo sexual, en la cual son hombres y mujeres al mismo tiempo.
Más que considerar las rarezas, son variantes que pueden ocurrir dentro de la experiencia humana y que creo que enriquecen también nuestros puntos de vista de cómo tratarlos. Ahora bien, si eso puede ocurrir al principio de la vida, puede ocurrir también en el transcurso de la vida. Diferentes sustancias pueden modularlo. Aún en un cuerpo humano, el cuerpo de un hombre normal, los niveles de hormonas van subiendo y bajando, inclusive declinando conforme pasa el tiempo. Nuestra propia manera de ver las cosas, nuestras propias tendencias van cambiando con eso. Más que considerarnos como un humano imbatible, monolítico, creo que tenemos dentro de nosotros muchas posibilidades. Decía el poeta, yo soy infinito, contengo multitudes. Es de Walt Whitman, y creo que es cierto, aún dentro de nosotros hay multitudes. Y van a haber muchas más si empezamos a considerar que nuestro entorno, los seres con los que interactuamos, seres vivos con los que interactuamos, podrían enriquecer también nuestra experiencia y nuestro desarrollo. Pero es algo que veríamos más adelante. Sí, estoy de acuerdo. Me gusta lo que dijiste y al final introdujiste otro término que está en el texto al que hizo referencia María, pero que yo suelo utilizarlo mucho últimamente, que es el término experiencia, donde la experiencia individual, pero también la experiencia colectiva, que yo supongo que podríamos pensarla al interior del término más general que tú manejabas de ambiente, es decir, el ambiente no solo es un ambiente físico, digamos, geográfico, etcétera, el ambiente incluye también las maneras como los haceres de los cuerpos, cómo los cuerpos se hacen a sí mismos, se vuelven a pensar a sí mismos, y también en relación con los otros, pueden ayudarnos a hacernos de otra manera, y que esta experiencia la podemos entender, por un lado, no separada de los saberes o los conocimientos existentes, de las regulaciones, las normas, las prácticas, los hábitos, las costumbres y otra serie de etcétera, sino también de ciertas modalidades de subjetividad que también se ven afectadas al mismo tiempo que el cuerpo, o a veces de manera contraria. Un poco el planteamiento que hiciste hace un momento me hizo pensar que esas, digamos, diálogos, esas conversaciones, esas charlas que yo había pensado en algún momento entre subjetividad y cuerpo en un mismo individuo, ¿no? Podían también sucumbir a esta idea interesante o ser afectados por una idea más enriquecida de experiencia, que implica cómo podemos aprender a sobrevivir, no en un sentido negativo, sino en un sentido muy positivo, esta gran diversidad, esta pluralidad, que durante mucho tiempo, de alguna manera, sobre todo a los saberes académicos, les preocupaba porque les asustaba la diversidad y la pluralidad, ¿no? O el término muchedumbre que tú acabas de utilizar, ¿no? Si esa pluralidad, de alguna manera, a la academia, que es un poco ortodoxa, exageradamente canónica, le preocupa estas modificaciones, estos cambios, esta diversidad, pero sobre todo lo plural, lo que es múltiple y que de alguna manera no pueden ellos como sujetar. Y quizá lo interesante es que podamos introducir una nueva noción de experiencia, porque, por ejemplo, lo que yo te acabo de comentar hace referencia a ciertas tradiciones del pensamiento moderno y contemporáneo, filosófico, donde experiencia, de una manera muy general, pero a veces funciona, esa manera general se definiría la experiencia como este correlato entre saberes o conocimientos, reglas o normas o tradiciones y modalidades de subjetividad que pueden coexistir, estas modalidades, en un mismo individuo y en una misma colectividad. Entonces, introducir esta noción de experiencia, que podría ser más específica que hablar simplemente de ambiente, pero que podría introducir la cuestión de la acción, es decir, de la acción colectiva, de la acción de la gente, para ir estableciendo estas modificaciones de manera interesante. Es decir, permitirnos pensar también en las acciones, no de una manera mecanicista tampoco,
no de una manera causalista tampoco, sino intentar pensar cómo las acciones colectivas pueden ir, yo le llamaría enriqueciendo la pluralidad y la diversidad de los cuerpos. Y no únicamente en términos sexuales o yo prefiero hablar del deseo más que el sexo, para no introducir un debate que si género, sexo, que no me parece tan importante, sino más bien pensar formas distintas de deseo y la manera como uno se relaciona a lo largo de la vida con estas formas de deseo. Y cómo, en efecto, este deseo también lo puedes ir construyendo, modificando, configurando de otra manera. Entonces, yo estoy completamente convencida que toda esta parte performativa, diríamos, es decir, que al hacer cosas de cierta manera, se pueden expandir, se pueden abrir una serie de efectos que no están predeterminados, que te asombran, que no los esperabas, que quizás no tienes todavía un saber suficiente para dar cuenta de ellos. Y esto es porque la experiencia también te enseña que los saberes de la experiencia se van produciendo también con el paso del tiempo, se van compartiendo, pero que estos saberes de la experiencia te pueden apoyar mucho para esta vida, para esta forma de sobrevivencia donde nos estamos dando cuenta que estamos llegando a ser otros, no solo como seres humanos, sino también como individuos, como vivientes incluso, para no dejar fuera sin duda nuestra parte animal y los animales en general, ¿no? Y pensarnos junto con ellos en función de estas experiencias, de estos haceres otros de nosotros mismos, que me parecen interesantes, que creo que estos haceres otros empiezan, por ejemplo, en las artes, en las prácticas artísticas, donde a través de imágenes, de otras lenguas o lenguajes, devenimos otros o otras o otres, ¿no? Y que esto no solo se daría a nivel del lenguaje, sino a nivel de los haceres. Y por los haceres estoy introduciendo también haceres del cuerpo específicos como los gestos, los movimientos, en relación con la danza, por ejemplo, con el teatro, con un hacer específico del cuerpo, que nos ha enseñado mucho, porque creo que además de la cuestión científica, de las ciencias sociales, de ciertas humanidades en las que me gustaría plantear pues mi propia tradición filosófica, estaría este otro lado, o sea, lo que el teatro de vanguardia o la danza de vanguardia ha integrado para hacernos como muy conscientes de que quizá no habíamos pensado suficientemente en que la práctica artística también es un terreno de experimentación de nosotras mismas. Nos hacemos otros ahí, no porque el arte únicamente sea invención, ¿no? Sino porque nos experimentamos con otros cuerpos que no sabíamos que podíamos llegar a manipular, llegar a poner en acción, a poner en escena, aunque nunca nos apropiemos de ellos totalmente, que eso es lo interesante. El cuerpo también se nos escapa, ¿no? Y no de una manera patológica, sino de una buena manera, se libera. Incluso nuestro propio cuerpo se puede liberar de nosotros mismos o nosotras mismas, y esto me parece interesante. Siempre acompañado de esta conversación con la genómica, por supuesto, ¿no? No para quitárselo a este pensamiento que tú de alguna manera estás representando en esta conversación, sino para irlo introduciendo. Igual que yo me sentiría como obligada a introducir un poco algunos comentarios que hiciste y algunos puntos que me parecieron excelentes y que luego más tarde te voy a pedir asistencia, es decir, te voy a pedir literatura, te voy a pedir bibliografía. Con gusto. Con gusto. Fíjate que está bien interesante lo que estás diciendo, y estaba pensando un poco, si retrocediéramos en el tiempo y viéramos de repente ese mono o mona desnuda que apareció en África, si lo hubiéramos apostado que iba a ser la especie predominante en el planeta. Yo creo que no, porque para empezar teníamos todo en contra. Somos una de esas especies que para poder sobrevivir necesitamos una cantidad de sustancias que otras especies no requieren, que tenemos que obtener de alimentación. Necesitamos algo así como 18 aminoácidos diferentes y como 6 vitaminas completas. Aún los monos la hacen mejor que nosotros. Nosotros estamos en ese sentido limitados. Tenemos pocas posibilidades de sobrevivir,
a menos que hubiéramos desarrollado otras maneras de complementarlo. Por un lado está recolección, por otro lado está agricultura, pero no solamente eso, una serie de prácticas al respecto de cómo tratamos a los alimentos, que sí son poco usuales dentro del reino animal. El fuego, sin Entonces, duda. el fuego, sin lugar a dudas, pero inclusive... La gran técnica, ¿no? Sí. Inclusive otros tratamientos que uno se queda como diciendo, ¿cómo se les ocurrió? ¿Cómo hicieron ese proceso? No solamente el tratar con fuego. Por ejemplo, hay una enfermedad que es muy conocida en el sur de Estados Unidos y ahorita afortunadamente desaparecida, que se conoce como pelagre. Es una deficiencia de una vitamina que se da en poblaciones que se alimentan casi exclusivamente de maíz. Pasa en el sur de Estados Unidos, aparece esa deficiencia y aparece de tal magnitud que todos los individuos de una familia pueden tenerla, ¿eh? Pero eso no ocurre en México. A pesar de que la alimentación tradicional en México era basada en maíz, no ocurre en México. La diferencia es que en México se desarrolló el proceso de nixtamalización, proceso completamente cultural que tiene el efecto de liberar precisamente esa sustancia que al no liberarse en el sur de Estados Unidos, porque no recurren a nixtamalización, les produce una deficiencia nutricional. Es maravilloso el desarrollo de un proceso cultural, químico de fondo, aún en desconocimiento de cuáles eran las bases químicas, evitó un problema. Y como de esos hay innumerables ejemplos. Nuestras deficiencias pueden ser compensadas. Nuestro rango de acción, hasta dónde podemos llegar, pueden ser compensados con prácticas culturales, procesamiento y todo. En ese sentido, somos quienes somos, es cierto, pero no nos quedamos completamente inertes y podemos modificar nuestra circunstancia. En el sentido amplio de ambiente, solemos pensar en ambiente en términos físicos, químicos, calor, frío, y obviamente ropas nos ayudan en ese sentido, pero también parte de nuestro ambiente es un ambiente biológico. Aquellos animales con los que interactuamos, aquellas plantas con las que interactuamos, y aunque frecuentemente lo ignoramos, también aquellos microbios con los cuales interactuamos, los cuales también tienen un papel fundamental como para complementar nuestra fisiología o para inclusive mejorar nuestra fisiología. Sabemos que además de tener nuestras propias células humanas, tenemos microbios en el interior de nuestro cuerpo. Todo el tracto digestivo está lleno de microbios en magnitud tal que si contáramos todas las células que están en un cuerpo, tendríamos más células de bacterias que células de humanos. Es tal la magnitud que tenemos, pero esas complementan nuestra digestión, nos protegen de enfermedades también. Algún microbio que llegue a interactuar con nosotros puede modificar. Puede no invadirnos debido a que tenemos esa microbiota, como se le conoce. Entonces, en ese sentido, más que un solo cuerpo, somos como múltiples cuerpos. De la acción de ellos dependemos, como para poder vivir. Por último, genetistas solíamos pensar en que, bueno, sí, a lo mejor el genoma no es todo, a lo mejor no es una condena, pero el genoma que nos llega y el cómo se comporta, ese sí nos llega en el nacimiento y no varía conforme pasa el tiempo, como no sea ocasionalmente. Esa era la noción hasta que, en medio de una desgracia durante la Segunda Guerra Mundial, una hambruna tremenda en buena parte de Europa, pero particularmente en Holanda se siguió los efectos de esa hambruna. Una población grande de infantes experimentaron esa hambruna por periodos de 3-4 años. Dado un sistema de salud que con el paso del tiempo ha ido mejorando en Holanda, han seguido cuál es el estado de salud de los niños que se criaron durante la Segunda Guerra Mundial en condiciones de hambruna y de sus descendientes. Y han encontrado algo muy peculiar. Aquellos que experimentaron hambruna durante su infancia, ahora experimentan obesidad, pero no solamente ellos, también sus hijos e hijas. Parecería como si la expresión de ciertos genes que manejan la asimilación de nutrientes se hubiera perturbado por la experiencia que tuvieron durante la infancia.
Y esa influencia pasa inclusive hasta la siguiente generación. Entonces, en ese sentido, el genoma se vuelve algo más flexible, se vuelve algo plástico y responsivo a las condiciones del ambiente. Yo soy quien soy, sí, pero yo soy yo y mi circunstancia, como decía Ortega y Gasset. La circunstancia también nos afecta y nos enriquece o nos empobrece. Entonces, en ese sentido, con lo que nacemos, con quién interactuamos como especies biológicas, cómo interactuamos con prácticas sociales y culturales y las experiencias que tenemos en una vida modifican, en lo general, la expresión de nuestro genoma. En ese sentido, tenemos que hablar de un enriquecimiento, de una diversidad dada por nuestra historia de vida. Comparto totalmente. Fíjate que así es como se nos debería enseñar en la escuela. Y lamentablemente los programas de enseñanza, o sea, cuando llevamos biología, por ejemplo, en la secundaria y luego cada vez más adelante, es decir, en la prepa y demás, todavía no se han dado cuenta que tienen que ir modificando. Yo diría que incluso a nivel de vocabulario, para poderme explicar a grandes públicos y además a mentes muy jóvenes este tipo de circunstancias. Porque salimos de la secundaria y lamentablemente a veces de la prepa de una manera tan determinista pensando la herencia y el genoma, que es preocupante. Quizá al interior de la práctica científica misma se haya logrado superar o modificar el vocabulario y los valores que acarrea ese vocabulario. Pero en el caso del gran público, y bueno, estamos obligados a educar a todas las generaciones, también esto debería hacerse. Y sería importante, a partir de muy buenos ejemplos, los ejemplos que nos acabas de proponer son buenísimos, y como estos tiene que haber muchos otros. Oye, a propósito, quería agregar una cosa. Dijiste la palabra microbios, y esto me permite también introducir, y pensando un poco en esta modificación del vocabulario de los conceptos que las ciencias, que el pensamiento, no solo científico, sino también en las humanidades maneja, pues es un pensamiento que se hace a partir de estos conceptos. Y la palabra microbio me hizo pensar, y los ejemplos además que tú propusiste, o cómo lo planteaste, que somos más microbiota que ser humano, con todo el privilegio que creemos que tenemos, ¿no? No somos lobos, no somos razón, no somos conciencia, mente, somos eso, sobre todo. La posibilidad de pensar en esta simbiosis, en el hecho de que podamos decir es que nunca habitamos un solo cuerpo, habitamos varios cuerpos a la vez, y los que habitan son muchos más que el cuerpo que recibe un nombre en el momento del nacimiento, ¿no? Pensando en los seres humanos, pero lo mismo sucede en el caso de los animales. Pero yo lo quería jalar, esto que tú dijiste, que sin duda comparto, a una idea que es claramente estética, o haciendo referencia a lo que yo comentaba sobre el teatro de vanguardia, a la idea del cuerpo sin órganos. Artaud, que era un gran teatrero, más que dramaturgo, era un gran teatrero, y que tuvo posibilidad de plantear en un momento dado una expresión, un sintagma, cuerpo sin órganos, que servía sobre todo para explicar su propia formación como teatrero, pero también como director en un grupo. Es decir, mostraba cómo enseñaba a los actores, a los y las actores y actrices. Y él hablaba de esta idea de que el actor tiene que funcionar, tiene que hacerse como un cuerpo sin órganos. Es decir, un cuerpo sin órganos en el sentido de que todo lo que solemos llamar órganos, porque cumplen una función determinada, tendríamos que olvidar esa relación entre cuerpo y órganos que cumplen cada uno de ellos a su manera una o muchas funciones. Y que todo lo que nos hace cuerpo, en lugar de explicarlo de una manera funcionalista o causalista,
deberíamos explicarlo como una serie de relaciones distintas hasta llegar a la posibilidad de que esos que habitan un cuerpo individual se tornen una parte fundamental de uno mismo. En el caso de la alimentación, tú lo explicabas, pero yo quería plantear el cuerpo sin órganos e introducir ahí otra idea que yo manejo mucho, sobre todo en ciertas clases de estética con alumnos que están entrando y demás, y que es la idea de que, bueno, en el teatro, decía Acto, tú puedes hablar con una mano extendida, no tienes que hablar con la boca. La boca podemos quererle explicar como parte de un órgano complejo que nos ayuda a hablar, ¿no es cierto? Y decía, no, el actor no tiene que hablar con la boca, a veces habla nada más extendiendo una mano, levantando un puño, puede hablar incluso sin rostro, puede hablar con una espalda, ¿no? Una espalda atormentada por el peso de cualquier cosa, de una roca, pero también por el peso de ideas o el peso de efectos. Entonces, yo lo que quería jalar esta idea, o sea, llevarme esta idea a la idea que también planteó Guattari Deleuze en otro momento, que me encanta, es un ejemplo que a mí me encanta, que es el famoso ejemplo de la abeja y de la orquídea, al grado de que, y esto no lo inventan ellos el ejemplo, de hecho lo sacan de una bióloga que decía que el cuerpo está en una unidad heterogénea, que muchas veces esos otros microbios, esas otras células actúan como partes integrantes de nuestro cuerpo, aunque no hayan estado predestinadas para hacerlo. Entonces, el ejemplo típico es el de la abeja y la orquídea. Y decía esta mujer algo así como, mientras la abeja es tentada por el polen de la orquídea y se acerca a ella y gracias a esto poliniza a las otras flores, se debería decir que la abeja actúa como el órgano sexual de la orquídea. Terminaba diciendo, y lo mismo sucede al contrario, la orquídea se vuelve parte de un órgano distinto, en este caso la digestión de la abeja. Y a mí me gusta mucho ese ejemplo, me parece que es, no porque sea muy ilustrativo, muy ejemplar en ese sentido, sino porque nos ayuda a conmocionar las explicaciones funcionalistas habituales y sobre todo en relación al cuerpo, ¿no? El cuerpo no está hecho para, que es la manera habitual como nos cuentan la historia en las clases, y sobre todo en lo que se podría llamar la difusión de ciertas ideas, ¿no? Sino que los cuerpos se hacen y al hacer hacen sus propias normas, sus propias reglas, al grado de que una pobre abeja que no tiene ni idea, y no debería decir pobre, porque dependemos bastante en el mundo en el que estamos de ellas, la abeja se vuelve por instantes y de manera completa y cabal un órgano sexual de una unidad orgánica y de células a las que ni conoce ni necesita conocer, pero se integra. Y que esta idea de sintetizar mundos distintos, mundos heterogéneos, nos la deberíamos llevar los seres humanos para repensar experiencias de acción humana. No pensar, por ejemplo, la solidaridad de una manera meramente ética o incluso política, sino de esta manera biológica, no biologicista en el peor sentido, sino de esta manera, este tipo de conversiones, este tipo de transformaciones donde en una época de tu vida te vuelves el órgano de otros cuerpos. Esta idea me sigue pareciendo súper interesante y sobre todo muy tratable en términos artísticos, sin duda, ¿no? En términos literarios o poéticos, pero prácticamente me parece importantísimo. Y sobre todo pensando en nuestro alejamiento del campo, nuestro alejamiento de la producción de alimentos, ya que tú lo mencionabas, cómo tendríamos que pensar en este tipo de relaciones para volvernos unidad en algunos momentos con el campo
con la agricultura en general para seguirnos produciendo como vivientes, pero para poder combatir hambrunas. Tú que hablabas de hambrunas hace un momento, estamos viviendo, no estamos en una guerra mundial, pero sin duda buena parte de la población, yo diría la mayoría, pasa hambre. En este sentido, pensemos en esta idea de la abeja y de la orquídea, que te puedes volver parte de un órgano esencial de otros cuerpos, no solo para producir alimentos, sino para poderlos ir mejorando, poder ir enriqueciendo, y no de una manera verlo de una manera mercantilista únicamente, para que las grandes empresas agrícolas puedan seguir ganando con el padecimiento de tanta gente, ¿no? Sino de verdad inventar, y aquí por supuesto que las ciencias son importantísimas y ciertas experiencias científicas son importantes para que podamos pensar en otras figuras. Ahora, y a raíz de lo que está pasando en Ucrania, se está advirtiendo, la ONU está advirtiendo que se va a pasar hambre porque los precios están subiendo. Bueno, tenemos una situación en la puerta, podríamos pensarlo de una manera completamente distinta. Dejar de pensar que solo las grandes industrias transnacionales nos están alimentando, y pensar que podemos implementar otras formas de alimentarnos a nosotros mismos, pensando en este tipo de ejemplos que tú propones, pero que tienen que haber muchos, y que yo le llamaría como título los ejemplos de las abejas y las orquídeas, ¿no? Muy bien. Sí. Me diste mucho material como para divertirme, entonces nada más déjame empezar con una declaración de culpabilidad. De repente los genetistas metemos la pata hasta el codo. Y una de las cosas en las cuales la hemos metido es por no pensar en el uso de palabras. A veces cuando se empieza a conocer la función de un gene, se empieza a conocer en base a qué es lo que pasa cuando este gene se inactiva. Por lo general ocurre alguna enfermedad en el caso de humanos y caímos en la taquigrafía de decir gene para tal enfermedad. Ese es un uso tremendo de palabras, malísimo, tan malo que ha generado la visión de, pues sí, es malo tener ese gene, habría que quitarlo. Genoma, no tenemos que quitar nada, el gene tiene una función tal vez muy importante en nuestra fisiología, es una de sus variantes la que podría causar una enfermedad, entonces en ese sentido quitar el gene sería mala idea, pero la mala idea la generamos nosotros, por esa terminología que empleamos para referirnos al gene, entonces es un mea culpa de nuestra metida de pata. El otro punto, tú hablabas de simbiosis, interacciones entre microorganismos, de microbios con el humano. ¿Somos producto de la cooperación? Ahí casi diría enfáticamente sí. Las propias células con las cuales nacemos, las conocidas como células humanas, contienen un organelo, al igual que otras células del mismo tipo, el cual nos permite asimilar el oxígeno presente en el ambiente. Respiramos en buena parte porque tenemos ese organelo dentro de nuestras células. Es fascinante, pero ese organelo tiene un origen bacteriano. Fue una bacteria que invadió los ancestros de nuestras células y se quedó estable dentro de nuestro genoma. Eso pasó en el ancestro de lo que dio lugar al humano, pero en los ancestros para las células de las plantas, además de entrar una bacteria que permite asimilar oxígeno, entró otra que permite hacer fotosíntesis. Somos como somos por producto de la cooperación. Es una simbiosis intracelular estable. Así decimos las tres cosas. Simbiosis, como entraron dos seres vivos y se mantuvieron juntos. Intracelular, porque ahora forman una única célula y ya no podemos cultivar, no podemos manejar a los integrantes de una manera separada. Son parte de una cosa que es estable. ¿Estructural le llamarías? Estructural, completamente, sí. Sí, y tan dependiente de que, por ejemplo, si se nos pasa la mano con antibióticos, tratando a un ser humano, le podemos hacer daño. No porque lo limpiemos de bacterias, sino porque empezamos a atacar los organelos que tienen dentro, mitocondrias se les llama, los cuales, como tienen un origen bacteriano, también pueden ser atacados por antibióticos.
Entonces, no pasarse de la cuenta con antibióticos sí nos puede afectar de otras maneras que son además de remover los microbios que están con nosotros. Entonces, sí, en nuestra génesis somos producto de una cooperación. Adicionalmente, tenemos todos los microbios con los que interactuamos. Estamos muy conscientes de nuestro tracto digestivo que está lleno de bacterias, pero pensemos en el órgano mayor de nuestro cuerpo, que a pesar de que lo que podemos pensar no es la lengua, es la piel. La piel es el órgano mayor que tenemos y está cubierto de microbios. No lo notamos, pero sí, efectivamente también puede protegernos de infecciones, pero también producen un olor corporal, procesan sustancias que nosotros sacamos y lo cual nos puede hacer mayor o menormente atractivos. También es parte de un órgano sexual. Similar a como decías con la abeja y la orquídea, también es parte de eso. Entonces, visualizarnos como únicos no suena muy bueno. Y los artistas, como bien apuntas, tienden a descubrir cosas dentro de eso. Aquí tengo que hacer una advertencia. Nuestra hija es artista, hace danza contemporánea. Teniendo padres y tías y primos y todo que son científicos, es bastante experimental y busca representar cosas. Acaba de hacer una función de danza que le llamó danza extremófila, refiriéndose a microbios que son capaces de vivir en condiciones increíbles. Pueden vivir a 10 kilómetros literalmente de profundidad. Pueden vivir en condiciones extremas de temperatura, 120 grados, y están felices de la vida. O pueden soportar fríos casi de Antártida y seguir viviendo con un metabolismo reducido. Hicieron una danza representando a los extremófilos. A mí lo que me pareció fascinante, porque creo que no se lo dijo ninguno de los parientes científicos, es la posibilidad de que cooperaran, pero eso lo aportó el arte. Los microbios extremófilos que estaban representando empezaron a cooperar en medio de la danza. Y en ese sentido creo que nos hizo tanto a los biólogos como a los que estábamos en la audiencia bastante conscientes de la importancia de la cooperación en todos los casos. Fue bello en el sentido de lo que nos gusta a los científicos, una representación bonita, completa, pero al mismo tiempo fue bello en términos artísticos. Las dos cosas se presentaron ahí. Muy bien. Yo quería un poco plantear un escenario para pensar la comunicación en todo esto que ustedes han estado diciendo, porque pensaba en dos cosas, como esta relación entre pensar la conversación más allá de a lo mejor el lenguaje en términos de escritura o incluso en términos de un idioma, y la relación de esta conversación con esto que planteaba Ana María sobre el cuerpo en devenir. Y pensaba en el ejemplo de Donna Haraway cuando está pensando en Cyborg a partir de la abeja, porque regularmente cuando comenzamos a pensar en prótesis, que se deduce que es cyborg, ¿no? A mí me parece que no necesariamente Haraway lo está pensando en el sentido electrónico, sino que me parece que lo está pensando más en un sentido proteico. Pero a propósito de lo que ustedes han platicado, me parece muy interesante porque dejamos de pensar que la prótesis o lo proteico es un objeto, sino que se puede extender hacia el cuerpo colectivo y este cuerpo colectivo puede implicar esta comunicación con los otros vivientes alrededor. Y platicaba yo con Agustín que de pronto esto es como a mí me parece que es como un llamado del regreso al cuerpo, de dejar de pensar en términos de la conciencia como algo que existe, sino pensar que el pensamiento o esta relación con el otro existe a partir de que estamos con los otros, ¿no? Entonces, era más bien como plantear esta pregunta de qué piensan ustedes sobre esta, no sé si sería pensar esta noción de conversación en términos de ese devenir del cuerpo, porque creo que están diciendo cosas que pueden ser muy importantes para salir de ciertos, pues no sé si decir baches, como justo, ¿no? Que herencia es destino, que hay que esperar un montón de generaciones para ver como un cambio, entre comillas, importante, ¿no? O sea, ¿qué sería un cambio importante a nivel especie, por ejemplo, ¿no?
qué cosas están ocurriendo todo el tiempo en la existencia cotidiana, ¿no? Y en esa existencia cotidiana que tiene que ver con nuestra relación con el otro y cómo el otro a lo mejor de pronto es extensión del cuerpo, ¿no? Pero no en el sentido de mi cuerpo, sino un cuerpo colectivo, por ejemplo, ¿no? Pues no sé si estoy logrando plantear bien la pregunta, pero lo pensaba a propósito de lo que ustedes escuchan y lo que eso significaría en términos de no solamente los jóvenes en situación de cárcel, o de la descendencia de los jóvenes en situación de cárcel, sino de todos los cuerpos vulnerados por un sistema económico, por un sistema, en este caso se mencionaba la hambruna, ¿no? Parece que si no compramos alimentos nos morimos de hambre, como si no hubiese otras formas de sostener la vida que no sean comprando, ¿no? Es decir, que hay otras maneras de habitar juntos y que de pronto eso también sería dejar de pensar a la evolución como competencia, sino como bien estaban ustedes diciendo, en términos de cooperación. Entonces, creo que se dicen cosas interesantes que de pronto en el discurso público, en la forma en la que se piensan, por ejemplo, los jóvenes que cometen delitos, sería interesante como romper ciertos mitos sobre que están basados en ciencia o que tienen como ciertos cimientos científicos, ¿no? Sí, hay muchos elementos dentro de lo que estás diciendo, entonces déjame tratar de desentrañar algunos, inclusive utilizando la intervención anterior de Ana María. Ana María hablaba de la hambruna, lo que se nos presenta por el lado de Ucrania, y bueno, si algún cambio importante debería de estar ocurriendo, será el considerar que lo diferente, que lo extraño, no me sea ajeno. Creo que en estos momentos nadie puede sentirse a gusto viendo sectores completos de la humanidad sufriendo hambre o sufriendo enfermedades sin que a nadie le importe. Si algo debería de cambiar entre nosotros, considerar que nuestra experiencia colectiva debería de moverse para reducir ese tipo de inequidades que se generan en mucho por acciones de los propios humanos. Nuestra participación en términos de producción de alimentos creo que va a ser esencial y se va a volver cada vez más esencial. A diferencia de etapas previas en las cuales podía haber un campo que cultiváramos, con la gran mayoría de las familias, ahora no, ahora estamos concentrados en ciudades. Pero tenemos que explorar la posibilidad de producir en espacios verdes, dentro de áreas comunales, y empezar a ensayar otras formas de compartición de alimentos. En la casa tengo la fortuna de tener algunos árboles frutales y estoy en época de plena cosecha. Estoy haciendo conservas, le estoy regalando a todos los que están por ahí cerca, y si eso despierta la idea de que podría haber trueque de elementos y estar todos un poco mejor. Las casas vecinas están muy contentas cada vez que el árbol de lichi produce. Nos hartamos de lichis durante todo ese tiempo. Cooperación creo que es importante. Pero hay más elementos dentro de todo esto. Sí, apuntas al asunto de la genética y el asunto criminal. Ahí hay una larga historia de errores, desencuentros e intentos de considerar a la genética como la explicación de las cosas. No pueden hacer otra cosa más que ser criminales porque, llena usted el espacio, hay malos genes, los genes los hicieron hacer ese tipo de cosas. Es inevitable que lo hagan, y dado que no se puede cambiar, porque la genética es imbatible, debe de proseguir encerrados. Espero que algunas de esas cosas las hayamos despejado en el transcurso de esta hora y pico que llevamos. Genética no es condena. La expresión genética, el comportamiento de los genes puede ser modificados por nuestra experiencia y por interacción. Y en fin último, cada vez que hablamos de un gene que tiene una influencia sobre de algún proceso en conducta, estamos hablando de algo que eleva un poco la probabilidad de que se comporte, digamos, de manera más violenta o menos violenta. Pero eso eleva nada más un poco. Si lo pusiéramos en términos de lo que mayor influencia tiene, indiscutiblemente será el ambiente social, económico, político, familiar en el cual esa persona se desempeñó. Creo que ahí hay mucho que hacer y sí es tarea de una sociedad justa el tratar de mejorar el entorno. Fíjate que
comparto, David. Ha sido una experiencia interesante esta conversación porque hemos compartido muchas cuestiones que aquí se han abordado. En el caso de los jóvenes que son imputados de haber cometido un delito y son encerrados, aparte de este tratamiento que a veces es problema del derecho o la práctica jurídica, el llegar a hacer este tipo de planteamientos, mal utilizando, diría yo, la genómica, ¿no? La idea de que la herencia te ha hecho lo que eres y no tenemos más remedio que encerrarte para que no causes daño, ¿no? Porque no hay manera de modificar. Más allá de eso, ahí tenemos una disyuntiva interesante, una alternativa interesante. La cuestión no sería el derecho, sino la justicia. Y la justicia estaría integrada por experiencias, formas de hacer, formas de decir, memorias también de cómo se han hecho las cosas, que nos pueden ayudar a darnos cuenta que el ejercicio punitivo, que el derecho o que la práctica jurídica utiliza como un instrumento para resolver una cantidad de cosas, en sentido estricto no resuelve, pero crea otros problemas. Toda la experiencia punitiva nos enseña que es la gente junta, o sea, tú, David, hace un momento hablabas de que hay una serie de influencias, factores, elementos en la vida de los individuos que explicarían más algunos delitos más que la propia genómica, más que la propia herencia. Pero yo agregaría que es la experiencia punitiva, la práctica punitiva, la que explica también una serie de delitos. Y delitos, digamos, tanto de fuero común como delitos más elaborados en los que tendríamos que pensar con cuidado, como por ejemplo los feminicidios. Es el encerrar a estas personas en ciertos espacios y que se generen una serie de relaciones entre ellos, lo que explicaría el aumento de la violencia, por ejemplo, contra las mujeres. O sea, sin duda la experiencia contra las mujeres, claro, habría que hacer nuevas historias, porque la historia en general está mal hecha. La historiografía no ha contado en realidad las formas de violencia contra las mujeres como han sido, sino como ha querido verlas, ¿no? Bueno, pero a reserva de que hagamos en algún momento esta historia o que las mujeres hagan esta historia y nos la compartan, yo creo que es muy importante hacer una historia de cómo estas formas de punición acarrean cierto tipo de, no de objetivos, pero sí cierto tipo de efectos, ¿no? Yo creo que, lo voy a decir de una manera quizá no muy correcta, el despojo, el desprecio a los cuerpos de las mujeres, en el caso de la violencia contra ellas, se aprende en espacios de punición, ¿no? Cuando te agarran muy jovencito y te enfrentan a un mundo masculino, pero un mundo masculino claramente dominante, claramente falogocéntrico, claramente violento. Sabemos el tipo de prácticas sexuales, pero también, digamos, autoritarias, que se generan entre los propios internos, no solo con las autoridades, es decir, ahí tenemos distintos niveles de violencia y cómo de alguna manera eso otro que el pensamiento en general patriarcal produce y que en el encierro se magnifica, es decir, el desprecio a lo femenino en general, a los cuerpos de mujer, ¿no? A lo que la mujer representa, se genera ahí. Entonces, en el caso de lo punitivo en relación con los jóvenes, yo diría que ahí tendríamos que introducir la cuestión de género, o sea, la perspectiva de género, para decirlo en términos jurídicos, pero no únicamente, ¿no? Creo que estamos obligadas a introducir otra serie de saberes. Y por supuesto la biología está ahí, pues implícitamente la tenemos que introducir, pero otros saberes también para dar cuenta cómo estos espacios donde se nos encierra generan otras prácticas. Y yo podría incluso intentar pensar, no tenemos tiempo para hacerlo, pero cómo el hecho del encierro mental también produjo enfermedad mental
durante mucho tiempo. En el siglo XIX, por ejemplo, y hay libros excelentes de historia de la medicina, pero sobre todo de la práctica médica en relación con la enfermedad mental, que explicará cómo el encierro mental reproduce, y no solo reproduce lo que se llama enfermedad mental y ciertas patologías, sino que van apareciendo como nuevas interacciones entre patologías que son producto de ese encierro. Y por supuesto las prácticas que ahí tienen lugar. El encierro no es únicamente el encerrarte en 4 paredes, sino las relaciones que el encierro produce. Creo que eso sería importantísimo introducirlo, porque veo que el interés también de estos encuentros, María León, que tú estás proponiendo, que tú estás organizando, tienen que ver con la cuestión punitiva y sobre todo en relación con los jóvenes. Creo entender que va por ahí. Entonces, tenemos mucho que hacer. Es decir, tenemos mucho que hacer en cuanto a conversación. Si estamos entendiendo conversación como esta cooperación que puede ser muy claramente llevada hacia repensar estos espacios a través de los cuales la sociedad se ha dado soluciones, pero que en realidad está creando nuevos problemas. Porque la hambruna es también un problema que estamos creando. No es un problema natural, es decir, no hay problema natural. La vieja palabra natural es una que deberíamos abandonar porque nos obliga a seguir siendo deterministas, funcionalistas, causalistas, cuando no deberíamos serlo, deberíamos ser mucho más plásticos. Nuestra reflexión debería ser un poco más, más manejable, ¿no? Más maleable para darnos cuenta que por ahí el pensamiento que empieza a finales del XIX y que trabaja todo el siglo XX hasta llegar a este siglo, y que poco a poco nos hemos ido dando cuenta que necesitamos abandonar estas propuestas, digamos, metodológicas, el funcionalismo, el causalismo a ultranza, el para, del que hablábamos hace un momento, esto es para, toda esa forma que tiene que ver con formas de hablar, pero también con formas de pensar que no hemos suficientemente retrabajado, ¿no? O resignificado. Y creo que tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo con la ayuda de muchos saberes. El saber biológico es importante, y es importante no solo por lo que enseña, sino también por lo que nos ha hecho cómplices de una sabiduría de la condena, de la punición, ¿no? Y no deberíamos, ¿no? Entonces, es muy importante conversar lo que se ha llamado transdisciplinar las disciplinas, ¿no es cierto? Que las disciplinas no solo aprendan a conversar entre ellas, sino que aprendan a ver de otra manera lo que durante mucho tiempo hemos visto de una sola manera, ¿no? Como que solo hubiera un camino para pensar las cosas. Entonces creo que ahí estamos situados, que eso es parte de un proyecto cooperativo, porque la palabra cooperativa, la palabra cooperación, que a veces hemos reducido demasiado de significado, en realidad debería abarcar todo esto, ¿no? Cooperación en muchos sentidos, es decir, hacer las cosas juntos. Esto implica que los cuerpos de alguna manera estén juntos, pero que se den cuenta de su necesidad, es decir, que no podemos actuar, aunque así se nos ha convencido, digamos, la modernidad ha insistido en la figura del sujeto humano como individual, propietario de sí, separado, y además rehusando lo cooperativo, lo colectivo, lo social. Entonces, de una vez para siempre deberíamos dejar esto fuera y en su lugar pensar otras formas de cooperación, otras formas de socializar, porque algunas pueden ser tan inconscientes como las que propusimos, por ejemplo, la de la abejita y la orquídea, y otras más, pero otras pueden ser propositivas. Y lo importante es que podemos volverlas propositivas nosotras. Pero la cuestión de la cooperación, es decir, de la conversación, como el modelo de accionar entre nosotros, y no, por supuesto, el autoritarismo y la inequidad, etcétera, que es en la cual vivimos, ¿no?
O sea, vivimos en el autoritarismo y en la inequidad permanente. Pero en lugar de esto, pensar con cuidado que de la misma manera como la vida requiere esa socialización, esa cooperación, porque no habría fronteras entre una célula y otra, una célula bacteriana y una célula humana. Lo acabamos de ver con la pandemia, ¿no? Con el COVID. O sea, sin duda, el COVID nos requiere para reproducirse. Bueno, asumamos que si eso es cierto, nosotros también podemos recurrir a otras cosas, no de una manera negativa para enfermarnos, sino de tantas maneras positivas para hacer que nuestra sociabilidad juntos y juntas sea para mejor y no para peor como ha sido hasta ahora, que no conduzca a la inequidad como ha conducido hasta ahora, al hambre de muchos, ¿no? Para el privilegio de unos pocos. Entonces creo que en eso estamos, ¿no? En ese camino de cooperación, pero repensarlo, ¿no? Repensarlo y reprogramarlo. No, este término no es muy correcto. Reintentarlo, ¿no? O sea, que nos demos a la tarea de intentar nuevas formas de cooperación. Y entre los saberes sería estupendo, porque fíjense, todos hemos estudiado en la universidad, digamos, y el modelo universitario implica la separación de las expertise. ¿No? Es decir, los expertos nos tenemos que separar y en algún momento para resolver un asunto nos tenemos que juntar. Pero como nunca hemos tenido una práctica continua de estar juntos y conversar juntos, no lo sabemos hacer. Y sobre todo no nos toca de tal manera que nos demos cuenta, no había pensado suficientemente en eso para modificar nuestra propia práctica como expertos o expertas. Entonces yo creo que en ese camino deberíamos ir. O sea, tocar también a la universidad, que como gente que da clase, por ejemplo, a mí me interesa particularmente que modifiquemos la manera como se ha enseñado. O sea, necesitamos especialistas de todo tipo, ¿no? Pero también necesitamos esto otro. ¿Cómo hacemos para relacionarlo? ¿Cómo hacemos para cooperar en esta distinción que la academia nos ha impuesto y que para muchas y muchos de nosotros, en un momento dado de nuestra vida, resulta una cárcel, hablando de cárceles, ¿no? Sí. Y fíjate que, vamos, por mí bienvenida a la transdisciplina, porque además, bueno, en fin último, todos los que trabajamos en el área académica, sea cual sea esta, estamos porque somos personas curiosas. Queremos entender. Hemos escogido tal vez un área que nos es fácil, que nos es simple de manejar, pero sabemos todos que en realidad nuestra disciplina no basta para explicar la complejidad que estamos viendo. La cooperación es necesaria. Y sí, ciertamente el modelo universitario restringe un poco el flujo entre las disciplinas, con excepción de un nivel. En la preparatoria, yo recuerdo que fluíamos entre diferentes áreas sin que se nos cayera el pelo, ¿eh? Y al contrario, hasta podíamos interactuarlas. En cierto sentido, necesitamos volvernos más preparatorianos y un poco más humildes, como para interactuar entre nosotros. Soltar un poco del lenguaje profesional en aras de incrementar la comprensión y sobre todo estimular la imaginación. Sí, sin duda. Fíjate que esto es algo que nos atañe a todas y a todos, y de manera decisiva todos pasamos por el aparato educativo, y ahí es importante que se meta mano en ese aparato y que se lo modifique. Sí. Y que se lo modifique para que la posibilidad de dedicarte a una especialidad determinada, por más que implique tensiones con la posibilidad de la coparticipación en otras, y seguramente vamos a tener que resolver otras cosas, pero podríamos, mientras resolvemos, introducir, ¿no? Pequeños cambios en lo que ya hay, sino espacios nuevos de interacción o de transdisciplinarización. Este es un ejemplo, María, entonces yo te agradezco nuevamente la conversación y la charla, porque me permitió conocer lo que está planteando finalmente un colega en el sentido de colega universitario, porque nos hemos formado en un formato universitario, pero que nos permita dialogar
ir más allá de lo que nuestras propias disciplinas nos han sugerido hacer durante mucho tiempo. La idea de, justo estaba yo discutiendo con unos compañeros el día de ayer, la importancia de que los expertos, sin importar el área que sea, aprendan a hablar en otros grupos, en otros colectivos que no están formados en el área de uno. Y estábamos quejándonos porque en el mundo de la filosofía, hablo un poco de mi propia formación, cuando los filósofos son invitados, terminan volviendo a hablar como siempre se habla, diríamos, en el aula o entre filósofos, citando filósofos, defendiendo a algunos de ellos frente a los demás, en lugar de entablar una relación de escucha con la gente que tienes enfrente. Intentar, bueno, si tienes que inventar palabras, las inventas. Si tienes que inventar circunloquios complicados o muy simples, los inventas porque el interés es generar la conversación, ¿no? Y no seguir insistiendo que solo los escogidos y que pueden tener ciertos méritos, pueden hablar el lenguaje propio técnico de un saber determinado. Porque el lenguaje sigue siendo el español para todos nosotros. Y quizá la relación con otras lenguas también, contemporáneas y algunas más viejas. Pero lo importante sería aprender a hablarlo todo. La idea de que si no estás, digamos, familiarizado con un lenguaje más técnico, te tengo que explicar como si tuvieras un pensamiento demasiado simple. Eso es falso. Sí. Es grave además, sobre todo porque es autoritario, es monstruoso que se trate así a otra gente. Entonces, el esfuerzo para hablar fuera del claustro, diríamos, es importantísimo. Entonces, tendríamos que generar encuentros de ese tipo, así como abrir continuamente ese tipo de espacios, porque lo interesante no solo es lo que sucede ahí o aquí, haciendo referencia a lo que estamos haciendo, lo que te llevas después, que te sigue dando vueltas en la cabeza, te acuerdas de lo que ahí se discutió y lo vas integrando y te va modificando. Y aquí el valor fuerte es la modificación y la transformación, ¿no? El devenir otro o el devenir otra, eso es fundamental. Sí. ¿No? Bueno, agradecer a Edmundo Calva, que ha estado muy participativo. Hace rato hacía un comentario sobre cómo romper las fronteras entre las ciencias y las humanidades, y ahora nos deja un comentario más extenso. Aún concediendo que los talentos constructivos o los destructivos tienen un componente genético importante, esto es también muy útil para encontrar los caminos más convenientes hacia el mejor desenlace posible. Y bueno, justamente quería yo hacerles una pregunta a propósito de esto que acaba de decir Ana María también. O sea, uno, ¿qué implicaría dejar de pensar cuerpos terminados a pensar cuerpos en devenir, ¿no? Sobre todo en las narrativas, pues sí, del punitivismo, pero también creo que hay una serie de conversaciones en el ambiente actual que creo que cruzan muy bien con replantear esta pregunta. Y en este sentido, ¿qué importancia tiene? Ya lo decía también David hace un momento, el problema de los vocabularios, ¿no? Él como que lo hacía como una especie de declaración sobre qué ocurre en la genómica, pero creo que es algo que ocurre en muchas disciplinas y como bien dice Ana María, a veces como que uno al formarse aprende a usar ciertos conceptos de una forma, y entonces cuando se trata de llevar a cabo una conversación transdisciplinaria, que a mí me parece que eso es algo que está en formación, que es algo que nos hemos comenzado a preguntar, ¿qué implicaría, no? No sé si abandonar estos vocabularios, crear nuevos vocabularios en el sentido de prácticas muy singulares, muy situadas, muy específicas. ¿Qué implicaría, por ejemplo, esto en el sentido de las líneas de investigación mundiales, ¿no? O sea, es decir, ¿qué implicaría tener ciencia local, ciencia situada, en términos de problemas muy específicos, con características muy específicas? Por ejemplo, yo no sé si esta noción del punitivismo o el tema de la reinserción o el desistimiento lo tendríamos que tratar de la misma forma a nivel global que a nivel
local. Hemos tenido una serie de ejemplos sobre, y David ha también rescatado mucho sobre cómo hay un componente de la cultura que no es que tenga influencia, sino que construye con, ¿no? Que es diferente de decir que le pega a uno el componente cultural a algo, sino que más bien entiende que lo cultural, y yo diría a lo mejor ahora, lo ecosistémico en términos de no solamente pensarlo desde un lugar antropocéntrico, sino más bien pensarlo desde un lugar de mi relación con los demás vivientes y los efectos que eso tiene en mi cotidianidad o en mi futuro o en la posibilidad de plantear ciertas posibilidades para todos juntos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, ¿qué piensan ustedes sobre esta construcción de vocabularios? ¿Qué piensan ustedes sobre estas agendas? Y a lo mejor tener conversaciones mucho más situadas ante problemas que son muy importantes y que no estaría muy segura de si tendremos que abordarlos de una manera tan universalista. Con respecto al uso de vocabulario, es complicado. Todos nos acercamos a algún área de la ciencia, cualesquiera que ésta sea, en principio con un lenguaje simple. Nuestro esfuerzo es para aprender un lenguaje técnico que significa cosas. Un uso de términos en el cual concentra en una palabra, unas pocas palabras, ciertas premisas, ciertos conocimientos. Cuando tratamos de hacer transdisciplina, frecuentemente cometemos el error de emplear ese término sin dar los avisos. Ahí te va este terminote, para mí significa todo esto, pero jamás doy el aviso de cuáles son mis premisas y el significado. Y eso pasa a la cuenta particularmente fuerte cuando tratamos de hacer transdisciplina, porque hacemos confluir dos lenguajes que a veces coinciden en palabras, pero con significados muy distintos. Necesitamos como una especie de diccionario que nos traduzca esos significados o de plano no usarlos, entrar como con advertencia. De, bueno, ahora que me voy a referir a genética, debo decir que no es condena, debo de decir que es flexible, etcétera, en aras de construir un nuevo lenguaje. Pero no es una tarea fácil. Digo, el lenguaje concentra muchos significados, entonces necesitamos descubrir inclusive las posibles confusiones al momento de hacer transdisciplina. Con respecto a el asunto de crimen, o más bien de cómo se castiga en los lugares donde se atiende, a veces se deforma a las personas que han cometido un crimen. Es un problema universal, pero difícilmente se va a poder tratar de manera universal. Yo creo que, dada la diversidad de nuestras sociedades, el sabor de esas modificaciones tiene que ser específico para la sociedad que se trate, e inclusive a veces hasta de localidades particulares. Veo con el mismo escepticismo que tuve la posibilidad de que sea una cosa universal. Pues retomando un poco esto que acabas de expresar, María, creo que la cuestión de los vocabularios no es cualquier cosa, porque sin duda, y creo que David no es que lo sepa, es que lo acaba de mencionar a su manera, una misma palabra nos puede plantear en el terreno semántico, en el terreno de la significación, múltiples posibilidades. Una misma palabra puede llegar a tener 20, 30 distintos significados. Y bueno, una manera de hacerle frente a esto es que cada vez que utilicemos un término que sabemos que estamos utilizando de una manera mucho más específica, con uno o dos significados, porque así en nuestro saber particular, en nuestra cajita de herramientas epistémicas, así nos hemos formado, entonces lo aclaramos. Te llevas unos cuantos minutos más o unos cuantos segundos más, no habría problema. El problema que subyace esto es cómo los vocabularios utilizados en el mundo de las ciencias, pero también del conocimiento, en ciencias sociales tanto como en ciencias naturales, digamos, o como en las humanidades, lo que resulta importante es estas conexiones que a veces no son evidentes entre este lenguaje preparado por un saber determinado, que es siempre un saber, digamos, escolar, es decir, universitario,
y el uso coloquial de esa lengua, con todo lo que sabemos. Es decir, en las lenguas coloquiales podemos estar hablando español, pero no es el español de España. No estamos hablando ni siquiera el español de otras ciudades o del campo mexicano. Estamos hablando siempre un español, vamos a llamarlo así, más mestizo, ¿no? Más atravesado por localismos, por historias particulares. Entonces creo que parte de la conversación entre distintos saberes tiene que ver también con el tema de cómo el coloquialismo nos puede llevar a no entender y sobre todo no en el aspecto propiamente semántico, sino en un aspecto interesante. El uso coloquial del lenguaje está acompañado de valoración de unas palabras sobre otras. Por ejemplo, las palabras que solemos utilizar, y a mí me sucede mucho enfrentada a alumnos nuevos, sobre todo, que creen que porque uno está trabajando un concepto determinado, ese concepto se tiene que considerar positivo, es decir, bueno. Y si de pronto aparece ese mismo concepto para explicar otro que consideramos un problema que hay que resolver, no terminan de entender y creen que eso es confusión. ¿Sí? Tenemos la idea de que algunas palabras son buenas. Por ejemplo, la palabra bien, la palabra bondad, es una buena palabra. La palabra verdad, en el terreno de lo epistémico y de lo cognoscitivo, creemos que es una buena palabra, ¿no? Y como eso, hay muchas palabras, por ejemplo, en el terreno de la biología, ya que hace un momento hablábamos del evolucionismo, ¿no? La palabra evolución se considera una buena palabra, es decir, una palabra que muestra algo que podemos, los seres humanos sobre todo, considerar de los aspectos buenos de lo humano y de los vivientes humanos que somos, ¿no? Y hay otras palabras que de alguna manera, por ejemplo, durante mucho tiempo, en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, evolución y revolución querían decir lo mismo, hasta que llegó un momento que, por razones claramente históricas, ¿no? La revolución se separó de la evolución. La evolución quedó en un sentido positivo y para muchos, ¿no? La revolución quedó en un sentido negativo o positivo para otro grupo de la humanidad que prefería y que aspiraban a revolucionar el mundo social. Entonces, como estos ejemplos, tiene que haber muchos, donde nuestra relación con los vocabularios es triple, cuádruple, es decir, la relación con el coloquialismo, el valor que acarrean algunas palabras y que no nos damos cuenta y a veces intercambiamos el valor de una palabra con lo que esa palabra designa, quiere decir, o incluso con sus efectos de sentido posteriores, digamos, es decir, llevar esa palabra a que cumpla ciertos otros propósitos pragmáticos, es decir, que explique otro tipo de cosas, que describa, que ponga en cuestión, etcétera, etcétera. Entonces, distinguir estas dimensiones en el uso del lenguaje sería muy bueno. Y sería muy bueno que lo aprendiéramos desde muy pequeñitos. Igual que aprendemos a hablar y escribir, tenemos que aprender, porque el lenguaje es una tecnología maravillosa si la sabemos emplear bien. El problema es que buena parte de ese uso del lenguaje nos pasa de manera involuntaria, por no decir inconsciente. No nos damos cuenta todo lo que hacemos con el lenguaje. Entonces, sería muy importante que junto con esta reinvención de espacios transdisciplinarios o de conversación, nos tomemos un tiempo que sea necesario para hacer evidente que lo estamos haciendo a través de una tecnología súper importante, que es el lenguaje, y que no la debemos tratar como algo dado, como algo evidente, ¿no? Porque en general en el pensamiento científico se cree que se puede simplificar el lenguaje y establecer una relación inmediata semántica con un concepto, por ejemplo. Pero a veces el coloquialismo que está ahí, que nos atraviesa, no nos permite hacerlo de la manera como creemos. Y si hay ciencia es porque se enseña ciencia. Entonces el aspecto de la pedagogía científica es fundamental,
cómo les enseñamos a los otros, y ahí el lenguaje es importantísimo. Recuerdo haber leído un texto, no me acuerdo si fue en Nature, debe tener unos cuantos años, debe tener más de 10 años, quizá tenga hasta 15 años. Era el texto escrito, si mal no recuerdo, por una pareja de japoneses, eran matemáticos, y estaban mostrando las dificultades de la enseñanza de las matemáticas en una escuela japonesa, a diferencia de una escuela estadounidense. Mostrando, o sea, ellos terminaban diciendo, es que la matemática en japonés no es igual que la matemática en inglés. Y lo comprobaban con una serie de ejercicios de clase, y resultó interesante. Yo creo que eso, y lo vemos en muchas áreas, no únicamente en las matemáticas, cuando enseñamos algo en nuestras propias lenguas, que son lenguas situadas, como tú decías, María, ¿no? Con una historia de mezclas y de mestizaje entre ellas, en nuestro caso desde la colonia hasta los últimos tiempos, tendríamos que hacer evidente eso que damos por natural, o sea, lo naturalizamos. No es cierto, el lenguaje no es nada natural, está ahí recreándonos todo el tiempo y recreándose, y a veces dominando lo que estamos haciendo con él. Entonces, yo creo que sería interesante que también introdujéramos, no tenemos que ser expertos en español, digamos, para darnos cuenta de esta dimensión del lenguaje que de alguna manera nos interpela, quizá no nos enajena, como decías tú, María León, pero sí nos interpela todo el tiempo a todos, como hablantes que somos. O sea, muchas veces parecería que somos hablados y no que hablamos. Entonces, introducir eso también de manera interesante. Ok, para empezar a cerrar un poco esto, bueno, un poco señalar esto que dices, ¿no? Pensar la práctica transdisciplinar a partir de los vocabularios, pero sí a lo mejor de una forma de declarar desde dónde, pero también pensar que una declaración del concepto no necesariamente te permite, ni tendríamos por qué declarar todas las relaciones o describirlas desde el inicio, pero sí pensar entonces que a partir de ello puede comenzar a transformarse a partir de esa conversación con las otras disciplinas, ¿no? Bueno, si quieren comentar algo al respecto. Y por el otro lado, un poco ya para empezar a cerrar, ¿qué implicaría, tomé este concepto de desobedecer el cuerpo a partir de tu texto, ¿qué implicaría en este sentido en términos sociales? Sobre todo lo pensaba como en este ejemplo que daba al principio, sobre cómo cierta idea de la evolución se aplica de manera negativa hacia algunos cuerpos, ¿no? Incluso se utiliza involución de manera muy despectiva, es decir, como hay ciertos conceptos que en lugar de nombrar todas las violencias que atraviesan ciertos cuerpos, lo que hace es como determinar que es una responsabilidad individual, ¿no? Es decir, como estás en una situación tal por tu culpa, ¿no? Y entonces como que no permite nombrar en este sentido, si pensamos evolución en un sentido de ecosistema, en un sentido de un diálogo constante entre cuerpos, en una interacción constante entre cuerpos, en una afección constante entre los cuerpos, un poco en ese sentido yo pensaba como un poquito dar un paso atrás de qué manera utilizamos a veces algunos conceptos, de qué manera se narran, sirven estos vocabularios para narrar las experiencias de los cuerpos, y qué implicaría para cada uno de ustedes desde el espacio en el que está pensar esta noción de desobedecer los cuerpos. Bueno, tomo la palabra porque yo planteé desobedecer y me refería a decir desobedeciendo. Y decir desobedeciendo algunas reglas de todo tipo, son reglas sociales, ¿no? En general todas las reglas son sociales, pero decir desobedeciendo querría decir hacerlo sabiendo un poco los efectos que esto está produciendo. Entonces creo que una práctica importante en este tipo de contexto, por ejemplo, de la conversación, es que podamos desobedecer y decir desobedeciendo ciertas reglas, pero con fines muy claros que tendrían que ver con lo que hasta este momento hemos planteado, la necesidad de transdisciplinar
¿no? La necesidad de intercambiar mucho más de lo que hemos hecho y de llevarnos fuera de las conversaciones, de llevarnos todo esto y seguirlo manejando, ¿no? Seguirlo pensando, hasta soñar con este tipo de cosas para seguir modificando nuestra relación con nuestra propia profesión y por lo tanto también con aquellos y aquellas con los que entramos en relación a raíz de nuestra profesión, que pueden ser colegas, pueden ser estudiantes, pero también otro tipo de gente que no está cercano a la profesión, ¿no? Entonces, bueno, desobedecer era una manera de forzar un poco el lenguaje para desobedecer algunas reglas y para mejorar cierto tipo de experiencias. Ahora bien, fíjate, pusiste la palabra que hace un momento también todos estuvimos comentando de evolución. En general tenemos la idea de evolución como una sola línea que empieza en el pasado y se lanza hasta el futuro y que ya está escrita de alguna manera, que está predeterminada. No. Esto no solo es el valor que la palabra evolución acarrea, es un significado muy particular que la palabra evolución acarrea, de ahí que se utilice involución en el sentido de irse al pasado, y si te vas al pasado, estás mal, y esto es casi un atentado contra lo propiamente humano que implica la idea de progreso. Entonces hay una mezcla entre los valores y significados de evolución y el valor de progreso como un valor, como un significado moderno, contemporáneo, pero también que está en relación con la idea de progreso técnico, tecnológico, pero también en la lógica del mercado capitalista. Y esta mezcla entre progreso y evolución ha sido nefasta. Entonces, desobedecer en este sentido sería desobedecer ese tipo de cuestiones que te hablan en la lengua, es decir, porque así ha sido educada desde pequeñita, evolución equivale a progreso, es falso. Ahora, no solo se da en el lenguaje. En la enseñanza, por ejemplo, de biología, yo recuerdo los libros de biología para la secundaria y para la prepa, y los pequeños gráficos que aparecían, sobre todo cuando eran imágenes, y te planteaban la evolución del hombre, entonces veías un mono y cómo terminaba siendo hombre. Esas líneas ya acarreaban todo este sentido que hemos estado criticando, esta confusión entre evolución y progreso, ¿no? Como además algo que los seres humanos le hemos exigido y la naturaleza nos debería estar agradecidos porque hemos inventado el progreso, ¿no? Lo cual es grave. Entonces creo que también deberíamos pensarlo no solo como algo que nos habla en el lenguaje, nos habla también en las imágenes. Y a través de las imágenes, que son ejemplos más sencillos para entender las cosas, se nos ha creado esta idea de que evolución equivale a progreso, ¿no? Y que evolución implica linealidad. Y que si hay algún cambio, ese cambio ya estaba de alguna manera predestinado sistémicamente. Pues esto no es cierto. Entonces creo que lo importante sería que, fíjate, una manera de discurrir todo esto que acabamos de hacer es hacerlo a partir de buenos ejemplos. Si proponemos buenos ejemplos que cada uno los agarre desde su perspectiva y los pueda como desmontar y acomodar a lo que se está discutiendo, pero los buenos ejemplos no implican simpleza. Al contrario, un buen ejemplo muestra la complejidad en la que estamos viviendo, la complejidad del pensamiento, de los haceres, de los decires, de los deseos. Creo que sería importante que parte de este acuerdo de transdisciplina implique partir de buenos ejemplos. A veces un buen ejemplo te evita largas parrafadas de es que en la historia de nuestra profesión primero fue tal cosa y luego tal otra. No es importante. A veces el ejemplo es tan contundente que te ayuda. Claro, hay ejemplos que son peligrosos por su contundencia, pero en fin, tenemos que correr riesgos, siempre se corren riesgos. Entonces, los ejemplos nos ayudan porque son ejemplos que podemos agarrar desde distintas disciplinas y apropiarnos de ellos para decir varias cosas. Entonces creo que por ahí desobedecer implicaría también pensar de una manera distinta
conversar de una manera distinta como la que acostumbramos, ¿no? De una manera sistémica que podríamos también poner en cuestión. Entonces yo creo que empezar por algo muy concreto que podría ser un ejemplo, siempre nos ayuda. Yo creo que los ejemplos son buenos cuando sabemos que son ejemplos, ¿no? No cuando nos engañamos y creemos que la ilustración es una generalidad abstracta de puras constantes universales. No es cierto, ¿no? El ejemplo entra para resolver problemas de conversación, ¿no? Sí. Yo creo que escogiendo algunos temas que sean generales, que lleven como a discusión, podría ser muy iluminador. En particular el de evolución, a mí me encantó lo que dijiste. Efectivamente se piensa que la evolución es como con una línea dorada, una dirección que lleva al humano como al pináculo de la creación, cualesquiera que signifique. Desde luego no es lo que se piensa. Claro. En términos profesionales de evolución. El significado ahí está, ¿eh? Y con algunos, particularmente en área médica, puede caer en esa propensión del humano, Sí. del pináculo de la creación, cuando en realidad no lo es una de sus muchas ramas. Claro, No una fíjate, simple destinidad. eso explica cómo el coloquialismo, diríamos, la lengua, actúa en el pensamiento de algunos expertos de tal manera que no se dan cuenta. Entonces, su pensamiento espontáneo está cargado de este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. El evolucionismo en general permea nuestra sociedad y está en el caso de lo punitivo, que hablábamos hace un momento, ¿no? Ya naciste desde los escándalos del siglo XIX, que si tienes las orejas de cierta manera, los puntos, la nariz es de tal manera, entonces tienes propensiones para ser asesino, ¿no? Que por suerte eso lo pasamos, pero lo que está debajo de eso, es decir, estas propensiones que son naturales y de las cuales no te puedes salvar, siguen ahí presentes de muchas maneras en lo que sería el lenguaje espontáneo de las ciencias también, de las ciencias biológicas, incluida la genómica, ¿no es cierto? Sí. Y por supuesto, en lo jurídico, etcétera. Y yo diría que hay un trasfondo, no me voy a meter en esto porque no tiene caso, pero yo quisiera creer que hay un trasfondo religioso en todo esto también, ¿no? Porque suena a teología. O sea, la idea de la condena, que de alguna manera estamos hechos para, que se nos hizo un mundo para nosotros, a los seres humanos, y que eso está de alguna manera escrito, me suena profundamente teológico, ¿no? Entonces, ese espontaneísmo teológico está en la lengua. No es que uno sea religioso o deje de serlo, como científico o como científica. Es que está en nuestro lenguaje. El lenguaje está marcado. Una de las huellas fuertes, en español al menos, no quisiera decirlo de todas las lenguas, ¿no? Sobre todo aquellas que no conozco, pero sin duda en el español. Y pues, me atrevería a decir que en el inglés, el francés y también en el alemán, ¿no? Hay una fuerte carga. Entonces, el darnos cuenta de esto en nuestro lenguaje, en nuestra espontaneidad lingüística o semántica, como le quieran llamar, sería interesante también, ¿no? No como un tema, sino como una manera de proceder, ¿no? Sí. Muy técnica. Sí, al final, 2000 años de tradición judeo-cristiana no te lo puedes quitar tan fácil, ¿no? Obvio. O sea, hay una parte religiosa, claramente. Obvio. Pues muchas gracias por la disponibilidad, por el tiempo. Espero que hayan disfrutado de la conversación, tanto David y Ana María como quienes nos estuvieron siguiendo en la transmisión. Y pues bueno, nos vemos el día de mañana. Recuerden que el programa es hasta el viernes. Ojalá le puedan echar un vistazo tanto en la página del Centro Multimedia, en el Centro de Ciencias Genómicas, como en el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología. Ahí podrán encontrar el programa que resta. Muchas gracias, David, Ana María. Fue un gusto escucharlo. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, María. Y siempre que quieran repetir una experiencia de este... Ay, se cortó. Se congeló, ¿no? Sí. Igual que David, estoy encantada de esta conversación. Me gustó conocerlo a través de este conversatorio. Y por supuesto, le entro cuando tú nos digas, ¿no? Para seguir esta discusión. Muchas gracias a ambos. Gracias al público que participó enviando
consideraciones bien interesantes. Sí, hubo por ahí una pregunta que ya no alcanzamos a ver, por ahí si le quieren echar un vistazo a ustedes, quedó ahí en los comentarios del laboratorio. Bueno, pues nos vemos el día de mañana, hasta luego. Adiós.